Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofía del Espíritu, el espacio donde nos atrevemos a explorar las preguntas fundamentales de la existencia, la conciencia y el propósito humano, con Juan Fonseca, su anfitrión y compañero en este viaje intelectual. El episodio de hoy se titula Las doctrinas de Jesús a cargo de María. Amigas y amigos, tengan ustedes muy buen tiempo. En el día de hoy vamos a comenzar un capítulo muy importante que trata sobre María organiza la propagación de las doctrinas del Maestro Jesús. Con la muerte de Esteban aún se horrorizan más algunos de los escogidos como apóstoles, entre ellos Pedro, que procuraba ahuyentar de sí las sospechas por lo que acudía al templo, y pusilanimidad dañaba muchísimo a las doctrinas de libertad que había oído del Maestro Jesús, lo que originaba discusiones porque además era celoso y creerse el primer y el acertado por ser el más viejo únicamente. Mateo seguía con gran provecho sus prédicas en Samaria y empezó a circular un manuscrito bajo su firma que compró Saulo cuando marchó de Jerusalén con grandes remordimientos por la muerte de Esteban, y en el manuscrito remomeró toda la doctrina secreta de la escuela de Gamaliel. Y como había recibido las ebulliciones de agua en el Jordán de manos de Juan, coincidiendo eso con algunas palabras de Jesús dichas a Nicodemo, el que no renaciere de agua y de espíritu no entrará en el reino de los cielos. Él se fue a Antioquía y abrió la primera iglesia cristiana con el bautizo de agua. Era importante esto porque llevaba las doctrinas de Jesús, a quien Saulo no había visto ni oído, y conocía a Pedro y a algunos otros apóstoles porque los había perseguido, y ahora él predicaba aquellas doctrinas con más la escuela de Gamaliel, que eran cabalísticas o secretas, basadas en las escrituras y las profecías y el testamento de Abraham, pero sobre todo con la ley del Sinaí, por lo que eran contra todo culto externo o fuerte de religión dogmática. Pero he aquí que Pablo empezó a culpar a los judíos de la muerte de Jesús, al que llamaban Cristo, por coincidencia de las escrituras en las que era muy versado, y Pedro por su celo de ser el primero, pues el maestro le había confiado ciertos secretos, y amonestado por María, Jaime, Santiago el mayor y Juan, que componían como un consejo, Pedro hubo de reivindicar por este escrito los derechos que tenía sobre Pablo, que no estaba autorizado, y se promovió una agria polémica entre Pedro y Pablo. Jaime, por mandato de su madre, hubo de mediar y tomó sobre sí los cargos que se hicieran sobre las doctrinas de su hermano, mas no los cargó personales que hubieren entre hombres, y requirió de Pablo venir a Jerusalén y entenderse con Pedro, o en su deceso con el consejo. Pablo oyó con agrado el aviso de Jaime el hermano menor de Jesús, y vino a Jerusalén 3 años más tarde de la muerte de Esteban, encontrándose con Pedro en la sinagoga, con quien no pudo entenderse por falta de capacidad en Pedro, que se mostró intransigente. Pablo entonces se sometió al consejo y expuso sus doctrinas, y María reveló por posesión de mediánica a Jaime lo que había de hacer, y se entendió perfectamente con Pablo, como lo revelan estas palabras de la carta de Pablo a los Gálatas, y dice:
Después, pasados 3 años, vine a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Mas a ninguno otro de los apóstoles vi, sino a Santiago, hermano del Señor. Y esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después, pasados 14 años, vine otra vez a Jerusalén con Barrabás y Tito. Vine empero por revelación y comuniqué con los que parecían ser algo, pero nada me dijeron, porque el que eficazmente empezó para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí para los gentiles por la incircuncisión. Y como Santiago, Jaime y Cefas y Juan parecían ser las columnas, vieron la gracia que me era dada, nos dieron las diestras gentiles y ellos a la circuncisión. Solemnemente querían que nos acordásemos de los pobres, lo cual también yo hacía con solicitud. Empero, viniendo Pedro a Antioquia, la resistí en su cara porque era de condenar. Porque antes que viniese unos de parte de Santiago, corría Pedro con los gentiles, mas como vinieron se retrajo y apartó de ellos, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Mas como yo vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué constriñes los gentiles a judaizar? Esto es lo que dice Pablo para justificarse públicamente entre los galatas, y los anotó solo para fortalecer la verdad de que María era el único apóstol de su Hijo Jesús, que Jaime llevaba la carga dirigida por ella y le ayudaban pocos, aunque todos tuvieron celos por Jesús, pero que no se quería que lo tuvieran por él, sino por la doctrina, y esto no lo entendían apenas más que Juan, Santiago el mayor, o Cefas, pero que éste lo dejamos al frente de Jerusalén, siendo muerto pronto, y Juan marchó a su destino como todos, debiendo todos comunicarse con Jaime, que pasaba a España, donde los israelitas eran mayores en número. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta sesión tan importante para ustedes, mis amigas y mis amigos, que en otra oportunidad entraremos a continuar en otra sesión sobre lo mismo. Mil gracias. Así termina un episodio más del podcast Filosofía del Espíritu, con Juan Fonseca.